Atención a la última hora por el juicio de Daniel Sancho por ese crimen sobre Edwin Arrieta que se está juzgando en Tailandia. Hoy en Telecinco han vuelto a hablar del caso, pero aquí hay una cosa muy curiosa. Vamos a ver lo que va a suceder en estos días en el juicio, ¿vale? Tienen información y quiero que escuchéis cómo la plantean, pero también cuando terminan de dar esta información, qué casualidad, acto seguido nos cuentan un caso trágico que está sucediendo ahora mismo en Tailandia con un español. Acordaros que ayer, este mismo programa que os voy a poner, bueno, nos mostró cómo en la isla están rechazando a los periodistas españoles y a los españoles incluso dicen que no les alquilan bungalows y todo lo que ya visteis ayer. Qué casualidad que hoy muestran un caso trágico de un español en Tailandia. Vamos a ver las últimas horas y sobre todo atentos a lo que os acabo de decir porque es tremendo, qué casualidad que justo hablan de Daniel Sancho y pasan con este terrible caso. Vamos a comenzar, si os gusta ya sabéis, botón de like, botón de suscripción, gratuito, y a la comunidad gracias por estar siempre ahí. Vamos, como os digo, a empezar, doy al play, escuchad. Todos los que declaran mañana son forenses, de datos del teléfono, de las pruebas forenses en la escena del crimen, del ADN y evidencia de trazas biológicas, de identificación de huellas dactilares, el que compara las huellas de las... Todos los forenses son policías, todos, tenientes y capitanes, además de un sargento mayor, todos son policías. Luego llegará el viernes, pasado mañana, el día 19, cuando, y esto sí me ha llamado la atención, van a declarar los primeros abogados de Daniel Sancho, también los intérpretes que le asistieron. A ver, perdón que pare, pero no sé qué problema hay en que todos los forenses sean policías. No entiendo muy bien por qué lanza esto al público. Si me dejáis en comentarios qué problema hay en que todos los forenses sean policías. Tal vez lo resalta por la estrategia de la defensa de quitar legitimidad a la policía tailandesa. No lo sé, me diréis. Y lo de que comparezcan los abogados anteriores y traductores de Daniel Sancho, pues veremos qué preguntas se hacen y por qué quieren esa participación. Vamos a seguir porque van a decir cosas y sobre todo tenéis que escuchar, cuando terminan de hablar de Daniel Sancho, lo siguiente que dicen. Voy con Álvaro López porque las autoridades consulares españolas niegan tajantemente que estén haciendo ningún tipo de gestión para dulcificar, por decirlo de alguna forma, la estancia en prisión de Daniel Sancho si este es condenado. Ojo a la explicación. Sí, Joaquín, todo parte de una información que se publicaba ayer por los compañeros del diario La Razón, donde decía que al parecer exteriores y la familia de Daniel Sancho estarían intentando negociar para evitar el traslado del hijo de Rodolfo Sancho a esa temible cárcel de Bangkok. Bueno, evidentemente respetamos estas fuentes, pero a nosotros nuestras fuentes nos lo niegan tajantemente. Primero, exteriores y la Embajada de España en Tailandia. Lo que nos dicen es que en teoría no hay nada que negociar. Yo os digo una cosa, todos entendemos que Daniel tendrá que cumplir la condena si finalmente es condenado, como todo indica, en la prisión que corresponda, como todo hijo de vecino, ¿verdad? Pero también entiendo la posición, si esta información fuese correcta, que la están desmintiendo, pero si fuese correcta, entiendo la posición también de su padre de intentar que no acabe en una de las peores prisiones del mundo. Es lógico, pero... Oye, si es condenado, tendrá que ir donde va todo hijo de vecino. Es un país, Tailandia es un país con sus reglas y sus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la embajada, por protocolo, es muy habitual que todas las peticiones de los presos españoles en Tailandia que quieran o no cambiarse de cárcel, las tramitan además en un aspecto positivo. Todos, por lo tanto, no existirían. Sí, pero ahora vamos a ver lo que dicen los colaboradores en plató, porque también señalan a García Montes, al abogado de Daniel Sancho. Esto lo tenéis que escuchar. Ningún trato de favor, ni tampoco, bueno, pues ningún trato favorable hacia Daniel Sancho. Después, consultadas también fuentes muy cercanas al preso español, lo que nos dicen es que tampoco han iniciado esa negociación, básicamente porque no hay todavía una sentencia firme y porque porque sus abogados siguen jugándose el cobre en la corte de Koh Samui, Joaquín, y todavía tienen la esperanza intacta, podríamos decir, de salir más o menos indemne de todo este caso. Ahora bien, si la
justicia tailandesa decide enviar a esa cárcel de Bangkok Hilton, Bangwan en tailandés, a Daniel Sancho, sí que lo tendría bastante más complicado de lo que ocurre aquí en Koh Samui. ¿Por qué? Porque es una de las cárceles más temibles de todo el mundo, porque hay un hacinamiento espectacular, porque está ahí metida, Joaquín, la peor calaña de los delincuentes en Tailandia. Y solo un ejemplo, nosotros llevamos intentando muchos meses entrar en una cárcel tailandesa para intentar hacer una radiografía de lo que es precisamente una prisión aquí en Tailandia, y la única que nos han dicho no es precisamente Bangkok Hilton, porque nos han dicho los funcionarios tailandeses que realmente nuestra integridad podría correr peligro. Que sí, que estáis dibujando la prisión de Bangkok como qué mala es, crímenes, peleas, mafias. Si todo esto ya lo sabemos, pero que es que eso no puede ser un condicionante de, oh, pobre Daniel, que no le manden a esa prisión. ¿Allí qué sucede? Si te condenan, ¿vas a esa prisión? Pues chico, tendrás que ir a esa prisión, pero igual que aquí en España, si, por ejemplo, un tailandés cometiese aquí un delito y fuese juzgado con las reglas españolas, y en España te dicen que si haces X delito tienes que ir a X sitio, pues es lo que hay. Claro, es un país. Pero de todas formas, ni el Ministerio de Exteriores ni la Embajada han recibido ningún tipo de petición de Rodolfo Sancho para que su hijo goce de un trato de favor en caso de que sea condenado. Porque tengo una duda y no sé si me la puedes aclarar, Álvaro. Ojo. Si es finalmente condenado, ¿en ningún caso cumpliría condena en esa prisión de Koh Samui en la que está ahora mismo? Sí, podría cumplir condena aquí. Es verdad, Joaquín, que el tipo de perfil por el que se podría condenar, delictivo, por el que se podría condenar a Daniel Sancho es muy grave. Podríamos hablar de un asesinato con premeditación, con descuartizamiento, y ese tipo de delincuentes, ese tipo de asesinos normalmente son trasladados directamente a Bangkok Hilton. Ahora bien, no todos los asesinos que han matado de forma premeditada cumplen condena en Bangkok. Podría quedarse aquí en Koh Samui. Es verdad que el tipo delincuencial que existe en esta prisión de la isla es bastante más amable comparado con lo que se le juzga a Daniel Sancho. Podría cumplir también condena en Surat Thani, pero es normal o suele ser habitual que este tipo de perfil se vaya directamente a Bangkok. Pues es que es lo que hay, pero os digo una cosa, acordaros, un periodista de La Razón que ha filtrado que sí que tiene trato de favor Daniel Sancho, porque Daniel Sancho continuaría en el módulo de enfermería. Esta es información de un periodista de La Razón, que os lo puse el otro día, que después de 8 meses Daniel Sancho sigue en esa prisión por el tema de la hernia. Y ese periodista añadió que es trato de favor porque bajo el punto de vista de este periodista, cómo va a tener esa hernia, cómo va a estar en el módulo de enfermería si está practicando Muay Thai. Información de este periodista. Que quede claro. Gracias, Álvaro. Aclarado queda. No se está haciendo ningún tipo de gestión, fundamentalmente porque todavía se le está juzgando. Claro, porque no hay sentencia, pero yo aquí, Joaquín, Ojo, sí que me atrevo a decir que haría exactamente lo mismo que Rodolfo en caso de que lo esté tratando de esto hay que dejarlo claro también. Si Rodolfo Sancho es el padre, que sí, tiene actitud prepotente, ha tenido palabras no muy amables, por decirlo de una forma elegante, hacia Edwin Arrieta, pero al final es el padre. Y yo entiendo perfectamente que el padre intente que su hijo no acabe en esa prisión. Eso está claro. Pero volvemos a lo mismo. Si todo el mundo que comete ese delito va a Bangkok, pues tendrá que ir. tramitar, aunque como decía Álvaro, de momento estamos en una fase embrionaria. Es verdad que Amnistía Internacional lleva años denunciando el estado deplorable de las cárceles en Tailandia. Yo también haría todo lo posible para tratar de que mi hijo, en caso de ser condenado, cumpliese la prisión en la que estaba en Bangkok. Pero y no solo eso, que intentar que se cumplan los derechos humanos a una persona no puede ser un trato de favor. Quiero decir, es que el trabajo de la embajada es hacer eso. Eso es. Lo extraño es que si no se hace con todo, que no lo pongo en duda, quiero decir, porque sí que es verdad que, y corrígeme Juan, suelen ser bastante efectivos dentro de que al final los países pues son los que deciden y esto es una cuestión diplomática, pero cualquiera que crea en los derechos humanos y en el respeto que hay que tener a las personas, independientemente, me pongo en la peor situación, si fuera, ya no si fuera condenado o culpable, sino si fuera culpable de verdad, aún así hay determinadas cuestiones que se tienen que cumplir con cualquier ser humano y eso, para eso está la vía diplomática, para garantizarla. Pero por desgracia, Dani, no es así. En España... Sí, pero entonces ¿por qué no ponéis el grito en el cielo por Segarra? Por ejemplo, que también está condenado por lo que
apunta que va a ser condenado Daniel Sancho. ¿Por qué por ese no? Ese al Bangkok, al Hilton, ¿no? Porque ese sí, pero Daniel Sancho no. Es que no es justo. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo, pero realmente no es así. En España hay españoles ahora mismo que son 976 los que están encarcelados en prisiones extranjeras. Claro, el problema es cuando das en un lugar como Tailandia, como Honduras, como El Salvador, como Brasil, países donde los derechos humanos pues, no es que brillen por su ausencia absoluta, pero tampoco es un baluarte que se lleve a gala. Entonces, al final sí, el Ministerio de Asuntos Exteriores hace las gestiones que puede hacer, pero llega hasta donde llega. Al final se encuentra con que la prisión es lo que es y que, bueno, pues que el trato que se le da es el mismo. Marcos García Montes, como abogado español, ¿sí podría hacer algo? Pues yo te digo honestamente, si yo hubiera sido el abogado contratado, mi empeño hubiera sido ya empezar a... Ojo lo que van a hacer ahora en cuando terminen de hablar de Daniel Sancho. Lo que se ha dicho al principio es que es brutal. Pensar en eso, o sea, empezar a pensar en una hipotética condena más que probable y empezar a intentar o bien traerme a este chico cuanto antes o bien de la forma mejor minimizar el impacto de esos años en prisión en Tailandia. Volviendo al juicio, mañana empieza una semana mala para Daniel Sancho porque los forenses que dice Joaquín van a explicar todas las heridas, van a enseñar el dibujo que hizo Daniel explicando los 17 trozos en los que cortó el cadáver, en fin. La primera semana fue más o menos buena para Daniel, la segunda yo creo que va a ser peor y el problema es que, bueno, también le han comunicado que tiene que ir engrilletado, habían pedido quitarle los grilletes de los pies y de las manos, tiene que seguir engrilletado y la única ventaja que veo es que el descuartizamiento en Tailandia de un cadáver, como en España, por otra parte, tiene una pena mínima. Son 5 años por tirar. ¿Verdad? No, pero es que en Tailandia es llamativo porque por tirar el teléfono móvil. Trozos a una persona Por tirar el teléfono móvil de Edwin Arrieta y su documento o su pasaporte al mar son 5 años. Por trocearlo es 1 año. Sí, es que en España prácticamente ninguno. Bueno, compañeros, estamos a punto de hablar con la mujer de Alexander. Él es un donostiarra de 36 años que estaba de vacaciones precisamente allí, en Tailandia, y que está viviendo una auténtica pesadilla. Una vez llega a este país, le diagnostican una pancreatitis grave. De hecho, ahora mismo está ingresado en la UCI. Fíjense, a pesar de viajar con seguro, no consigue repatriarle. De hecho, su familia ha llegado a pagar 221.000 euros contratando una ambulancia aérea privada. No le han permitido el traslado y ahora están suplicando ayuda al Ejército del Aire. Qué casualidad que en el día de ayer echan a los periodistas españoles, además de este programa, del restaurante donde desayunó Daniel, de la tienda de kayak, llamó por teléfono y dijo que no querían españoles en los bungalows por tema turismo, porque afecta al turismo. Y hoy, por casualidad, llaman a una persona que está pasándolo mal en Tailandia, que desde aquí le mando todo mi ánimo, por supuesto, ojalá se solucione cuanto antes, pero qué casualidad que hablen de Daniel Sancho y automáticamente pasan a hablar de que qué mal está Tailandia para los españoles y los turistas. Todo casual. Os leo, os mando un beso enorme, nos vemos luego, un saludito.